Muy buenas tardes, tiempo de entrevista ya aquí en Canarias al Día, como saben, en emisión desde nuestros estudios centrales para todo el archipiélago. Y hoy con la intención de dar voz a esas muchas personas que día a día tienen que intentar esquivar los obstáculos que los ciudadanos de a pie, pero también las administraciones públicas les ponemos en su camino. Y para ello, qué mejor que hacerlo con la portavoz de la asociación Queremos Movernos, Ana Mengíbar, que ya nos acompaña. Ana, muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. ¿Qué es el colectivo o la asociación Queremos Movernos? Pues Queremos Movernos es una asociación de personas, tanto personas con discapacidad como personas sin discapacidad, y dentro de las que tienen discapacidad tenemos representadas a todas las discapacidades, que trabajamos en tres líneas. Reclamación de los derechos que tienen conferidos y que curiosamente pocos le respetan, sensibilización con algunas campañas que iniciamos, ahora mismo tendremos algunas actividades en lo que queda de año importantes, y colaboración, allí donde nos piden colaboración vamos, no como técnicos, que no lo somos, pero sí como personas que vivimos la necesidad en primera persona. Hace 2 años teníamos una entrevista también aquí en esta casa contigo y hablamos un poco de esa realidad que viven muchas personas que tienen alguna discapacidad y que se enfrentan diariamente con muchos obstáculos que, como decía al principio, le ponemos no solo los ciudadanos, sino también las administraciones públicas. ¿En estos 2 años ha cambiado algo? Nada. ¿Ha mejorado el panorama? Nada, estamos prácticamente igual. Sigue una ligera mejoría con el tema de transporte. El Cabildo de Tenerife, afortunadamente, decimos que existe, porque sí que tiene compromiso con las personas con discapacidad, pero luego te encuentras con que los municipios, pues más de lo mismo. Pasó el momento de la campaña electoral y las promesas volvieron, como decimos, como los programas estos de fútbol donde se repiten todas las jugadas de la jornada, pues igual se ha repetido las mismas promesas de ocasiones anteriores, pero a día 11 de abril de 2016 seguimos prácticamente igual en todos los municipios de la isla. En aquella entrevista hablábamos de muchos municipios, hoy me gustaría hablar de algunos casos concretos, pero también nos decías que Güímar era un municipio que por líneas generales tenía muchísimos problemas o generaba muchísimos problemas, sobre todo para las personas con movilidad reducida. ¿En ese sentido ha cambiado algo el municipio de Güímar? Tampoco. Estuvimos además hace muy poco, estuvimos con la concejal de Asuntos Sociales porque pues una exposición de fotos que tenemos itinerando por municipios para sensibilizar sobre las barreras arquitectónicas, pues en principio le interesaba tener información de la misma. Fuimos a darle la información y bueno, las barreras que encontramos precisamente para llegar a su oficina fueron simpáticas. Y luego pues paramos a tomar algo en alguna parte del municipio y las barreras están igual. Curiosamente no era accesible llegar al despacho de la concejala de accesibilidad. Nos costó llegar porque pues la falta de rebajes en las aceras, la rampa que hay para acceder, pues con una pendiente que no ayudaba a la silla a seguir, y luego una rampa que sí que es accesible ya para entrar al centro, pues resulta que habían puesto un macetón enorme justo en el tránsito de la silla, que le dijimos que lo rodaba, y al salir le mandamos unas fotos desde la puerta y le dijimos, mira, si lo quitas de donde está y lo pones aquí, eliminas la barrera. Bueno, pero ellos dirían que aquello quedaba bonito, me imagino. Ah, bonito sí está. Que normalmente la estética perjudica un poco. Lo digo porque normalmente esa es una de las grandes problemas con los que se enfrentan, es decir, se intenta primar la estética que la accesibilidad y sobre todo la funcionalidad también de los espacios, ¿no? Sí, pero el resumen es que en Güímar no se ha hecho nada. No solo es Güímar, porque en Santa Cruz de Tenerife antes hablabas de las campañas electorales. En campaña electoral el Partido Popular hizo un llamamiento, y sobre todo, en general todos los partidos políticos, pero el Partido Popular hablaba de importantes políticas en materia de accesibilidad. De hecho, en la lista electoral del Partido Popular iba una persona con movilidad reducida, que es Carlos Correa. Después de las elecciones, Carlos Correa ha sido nombrado concejal de accesibilidad en Santa Cruz de Tenerife. Imagino que eso habrá servido para algo. Pues de momento está sirviendo para muy poco, porque sí que tenemos ahora mismo el Plan Municipal de Accesibilidad aprobado, pero es una tarea que ya se había iniciado antes de la legislatura y
y muy poco más se ha hecho, porque Carlos sí que nos ha dicho, y eso nos alegra, que él tiene una meta, que es que a final de legislatura Santa Cruz sea una ciudad plenamente accesible. Nosotros seguimos diciendo que plenamente accesible deben ser también los barrios, no solo el centro, y que se debe trabajar, si se quiere, con mayor ritmo, porque al ritmo que vamos, desde luego, no creo que Carlos lo consiga. Y mira que en él se dan, pues, no solo la circunstancia de tener discapacidad, que ya le hace tener otra visión del asunto, sino además que es una persona que yo creo que compromiso no le debe faltar. ¿Qué ocurre? Que la transversalidad de la discapacidad es muy amplia. Y si el pobre Carlos Correa se ve con un presupuesto de 900.000 euros para todo el municipio para este año, no creo que pueda hacer mucho. Date cuenta que anunciaban hace poco un arreglo de la calle Méndez Núñez, en el que contemplaban la accesibilidad, además de otras cuestiones, y presupuestaban 1.800.000 euros. El doble para solo una calle de lo que tiene la Concejalía de Accesibilidad para todo el año y para todo el municipio. Y yo creo que así no se avanza, por muy preparado que esté Carlos, por muchas ganas que tenga, y pues muy bien que lo quiera hacer. Hay algunas políticas incluso del propio Ayuntamiento de Santa Cruz que ya ustedes han criticado, por ejemplo, la intención de ese carril bici en el área de San Francisco, en la zona de San Francisco, porque invade una acera. Quizás la gente no termina de entender que es que, claro, hacer un carril bici por donde tienen que circular los peatones es un problema, ¿no? Sí, nosotros vamos a ver, nosotros no estamos en contra de los carriles bici. Lo que estamos en contra es de que los carriles bici estén fusionados con las aceras y no exista nada que a ti te impida, por un despiste, meterte dentro del carril bici. Y no lo decimos solo por el usuario de silla de ruedas o el ciego que de pronto invade ese carril bici, lo decimos también por los mayores. Tú vas caminando, vas despistado, y ya cuando tienes cierta edad, probablemente no te des cuenta de que estás invadiendo esa zona. Entonces, hay muchas maneras de diseñarlos, de dibujarlos, y muchas maneras de independizarlos de las aceras. Se daba la circunstancia hace unos meses, y eso lo corrigieron afortunadamente, que en la zona de la Escuela de Náutica, el carril bici quedaba entre la parada de guagua y la Marquesina, con lo cual sí o sí tenías que invadir el carril bici para coger la guagua, porque estaba sentadito tú en la Marquesina esperando y tenías que hacerlo. Afortunadamente se lo arreglaron, y lo arreglaron después de que se tuvo que justificar mucho. Y vamos a ver, carriles bici están muy bien, pero vamos a buscar dónde los ponemos o cómo los ponemos. Fíjate si están bien que la discapacidad también. Monta en bici, perdón, pueden montar en bici perfectamente los sordos, los ciegos ya ves que van con su tándem, y es una práctica fantástica para el que le gusta la bicicleta. Y no nos negamos a que existan los carriles bici, nos negamos a que estén pues, de cualquier manera sobre una acera, o como ha anunciado el Ayuntamiento de La Laguna, al menos así lo ha publicado el Conjunto de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que van a poner carriles bici en las zonas peatonales. Vamos a ver cómo los ponen y vamos a ver cómo los independizan de esa zona, de manera que no exista peligro ni para unos ni para otros. Quizás esto pasa un poco por lo que hablábamos antes, es decir, no hay transversalidad porque no se habla, por ejemplo, con el concejal de movilidad a la hora de presentar este tipo de proyectos, entiendo. Pues no lo sé por qué, pero lo que sí es cierto es que esta reclamación no solo la hacemos los colectivos de la discapacidad, sino que además existe una comunicación de la DGT al Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad. Esa comunicación se cruzó la pasada legislatura, donde le decían que en la próxima modificación del reglamento se iba a incorporar el hecho de que las aceras son exclusivamente para los peatones. Nosotros en ese momento avisamos mandamos un correo comunicándolo, y yo recuerdo que don Carlos Alonso, el presidente del Cabildo, que nos encontramos en la calle en esos días, me dijo, ¿y esto cómo va a ser? Digo, pues no sé, ¿y qué hacemos? Digo, pues de momento no gastar dinero en carriles bici hasta que se sepa.
En cambio, por más que lo saben otros ayuntamientos, por eso siempre decimos que el cabildo es otra cosa. Hablando, para terminar quizás con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, también he visto que han cuestionado las bases para el reparto de las ayudas individuales a las personas con discapacidad. ¿Qué es lo que falla en este sentido, en esas bases? Bueno, pues lo que falla en esas bases es que son del año 2000. Están totalmente desfasadas en cuanto a las necesidades que se necesita cubrir. Y además se da la circunstancia, David, de que los anexos están en pesetas, que es muy curioso. Yo digo que el funcionario de turno al que le toque hacer el cálculo tendrá una calculadora para hacer el cambio de pesetas a euros. Es curioso. Ya te digo, no está actualizado. Se están cubriendo necesidades en estos momentos que no están contempladas en esas bases y que se deberían incluir. Pero es que el hecho nosotros lo denunciamos hace casi 2 años. Yo creo que se hicieron eco casi todos los medios. Nos llamaron del ayuntamiento, nos dijeron que se iban a modificar. Se planteó el asunto en diversas ocasiones en la Comisión Técnica de Discapacidad dependiente de Lima, y desde hace 8 meses las asociaciones dimos el visto bueno a un borrador que se creó, que creamos entre todos, de lo que debería ser la modificación de esas bases. Y desde hace 8 meses hasta hoy, bueno, se ve que no han tenido tiempo de mirarlas. O sea, que esa propuesta está encima de la mesa del Ayuntamiento. Lo tienen hace 8 meses, elaborado por todas las asociaciones. Que casi le han hecho el trabajo a ustedes. No, está hecho el trabajo por las asociaciones y por el personal del Ayuntamiento que va a esa comisión. Y lo curioso del caso es que se ha abierto el plazo para pedir las ayudas de este año desde el día 1 y están con esas bases antiquísimas. El concejal me dice que no nos preocupemos, que en cuanto estén aprobadas, todas las ayudas que se pidan este año estarán amparadas por la modificación. ¿Pero y la modificarán? Porque si en 8 meses no han tenido de hacer nada, imagínate, no han podido hacer nada, imagínate para definitivamente aprobarlas y meterlas en vigor, lo que pueden tardar. Lo llamativo es que casi que si vamos municipio por municipio nos encontramos con muchos problemas en general para las personas con discapacidad, problemas, insisto, que le ponen las propias administraciones, porque yo he visto que ustedes han reactivado quizás una campaña en el municipio de La Laguna ante muchas deficiencias que se han encontrado. He leído críticas a los parques infantiles, pero también tiene una campaña por las escuelas infantiles. Me gustaría que me explicase un poco en qué sentido va esa campaña. No, con las escuelas infantiles lo que queremos movernos ha denunciado es que el reglamento de escuelas infantiles que está en información pública contiene condiciones que discriminan por razón de discapacidad. Podríamos decir que se trata de un borrador ilegal, porque se dicen cosas como que dependiendo de la discapacidad del niño, será atendido si esa discapacidad es compatible con los recursos y con el proyecto educativo. Eso es como decirle, mira, no te atiendo si no quiero. Y así no debe ser. O sea, eso es como se reserva el derecho a admisión en una escuela infantil. Sí, cuando resulta que los menores están amparados ya no solo por la Ley General de la Discapacidad, están amparados por la propia Ley Orgánica de Educación, que no dice precisamente eso. Yo creo que más bien dice todo lo contrario. Pero es que además por todos esos derechos que amparan al menor, no se puede excluir a un niño porque por su discapacidad no se le puede atender. Lo que tiene que decir ese reglamento es que si aparece un niño con una discapacidad que necesite otros recursos, se deben poner. Además hablamos de un derecho fundamental, hablamos de que incumplimos la Constitución española, hablamos de que incumple la Convención de Naciones Unidas sobre la Discapacidad, hablamos de que incumple pues toda la Ley Orgánica de Educación, que además fue modificada con posterioridad, y donde deja claro que a las personas con discapacidad se les debe dar la oportunidad de tener una formación académica. Y desde luego, si cualquier otro niño empieza con un añito o con un mes en una escuela infantil, un niño con discapacidad también. ¿Y el Ayuntamiento de La Laguna qué les ha respondido? No nos ha respondido. Le hice saber al alcalde que íbamos a presentar alegaciones
El plazo se cierra creo que este viernes y nosotros ya estamos ultimando el documento que vamos a presentar. Yo quedé con él en que en cuanto las presentara, en cuanto tuviera sello de entrada en el ayuntamiento, se lo haría saber. Sí, pero bueno, para que hay cosas al tanto. por las que no hace falta esperar por las alegaciones. Yo entiendo que un alcalde, que no. Desde el momento en que se entera de que existe ese, digamos, vacío o deficiencia dentro de las bases, debería actuar. No sé si ha sido el caso. No lo sé. Nosotros se lo dijimos esta semana pasada, los últimos días de la semana pasada, que estuvimos reunidos y se lo hicimos saber. Pero curiosamente, la misma circunstancia se da con las bases de Santa Cruz. Y también le hemos pedido a Santa Cruz que las modifique. Nos han contestado en que se modificarán, sin entrar al detalle de cómo, y nos han remitido un documento bastante subjetivo, donde dicen que las bases contienen lo que contienen, pero que nunca ha pasado nada. Solo faltaría que hubiese pasado. Entendemos que se debe modificar, no solo eliminando ese párrafo, sino haciendo mención expresa de que ante cualquier circunstancia, y ya no solo de un niño con discapacidad, sino un niño con cualquier otro tipo de enfermedad grave, debe ser incluido si puede ir. Yo no creo que exista, yo no creo encontrarme con ningún padre que va a mandar a un niño a una escuela infantil pues en unas condiciones como nos decían en Santa Cruz cuando levantamos la voz. Nos decían, oye, ¿y si nos mandan un niño entubado o un niño encamado? ¿Cómo vamos a mandar a un niño entubado o encamado a una escuela infantil? ¿Hay algún padre tan irresponsable? A veces, David, tú no sabes si reírte o llorar con las respuestas de las administraciones. Lo cierto es que demuestran en el día a día que no están a por la labor. Eso de sí las arreglaré. ¿Por qué no las arreglas ya? Si estaba abierto, cuando nos contestaron estaba abierto el plazo de inscripción. Esperemos que no se vuelva a dar el caso que se dio en La Laguna de rechazar a un niño por razón de discapacidad, porque la intención de queremos movernos es la de llegar a la última instancia si eso vuelve a suceder. ¿En qué quedó aquel caso finalmente? Aquel caso quedó en que el niño no se inscribió en las escuelas. Yo tuve contacto con su padre hace muy poco, que pues supo que se repetía el caso, que volvíamos nosotros a denunciar. Nos facilitó parte de la documentación que él tenía y nos ha dicho que se pone a nuestra disposición porque las injusticias hay que zanjarlas. Finalmente el niño no estuvo en la escuela. Yo no sé si él ha continuado el trámite en alguna instancia que esté pendiente de respuesta, pero es bastante desagradable que sucedan estas cosas y bastante injusto. Hablando un poco quizás de la parte positiva, usted lo ha dicho, en el Cabildo de Tenerife han encontrado una mayor voluntad y predisposición hacia las personas con discapacidad, pero realmente tenemos un transporte público, por ejemplo, accesible, porque una de las grandes demandas del sector también era, queremos que poder usar el transporte público en las mismas condiciones que cualquier usuario. Sí, mira, en este tiempo con TITSA hemos tenido pues una grata sorpresa. Sí que están trabajando para que sea realidad el que todos podamos viajar de la misma forma. Ellos han comprado una flota, pero esa flota va llegando poco a poco. ¿Y es una flota adaptada? Sí, sí, sí. La flota la han hecho a medida, es un traje a medida. Cuando se firmó pues la compra y se firmó con el carrocero, estuvimos las asociaciones para verificar que todas aquellas condiciones en las que se pedían las guaguas eran las que nosotros habíamos dicho. Se está intentando, los micros que se tienen a demanda también los suelen poner en algunas otras ocasiones para otros temas puntuales que surgen de necesidad y el trato ha cambiado notablemente. Nos habían dicho desde hace como 6, 7 meses que habían puesto un servicio en talleres para controlar, porque nos quejábamos también de que se rompían las rampas. Y la verdad que nos llegan menos quejas, con lo cual debe ser que funcionar va funcionando más.
Y además queremos movernos, como somos así de revolucionarios, pues tenemos a 3 o 4 personas que pues cogen la guagua y van a ciertos sitios y miran a ver si se pueden bajar, si pueden subir, si las rampas están bien. Tienen sus propios inspectores, digamos. Sí, y perfecto. Y además la predisposición de todo TITSA. Es más, David, yo te voy a hacer ahora una confesión aquí pública, y es que Queremos Movernos llegó a pedirle a don Ricardo Melchor la dimisión del director insular de movilidad. De Manuel Ortega. De Manuel Ortega. Y hoy en día la verdad que el trato que recibimos del señor Ortega es fantástico. Y su compromiso con la discapacidad se nota en el día a día. La verdad que es de alabar y de reconocer, y por eso lo digo, para reconocerlo públicamente. No solo hay que estar para las malas, sino también para las buenas en este caso. Por cierto, hablando de transporte público, se ha puesto en marcha una campaña en el tranvía de la zona metropolitana, ese Queremos Vivir en Color. ¿En qué consiste esa campaña que ya nos estamos encontrando los usuarios del tranvía? ¿Ya la viste? Sí. Bueno, pues esa es una campaña que se hace para sensibilizar sobre las barreras arquitectónicas. Nosotros en diciembre, el Día de la Discapacidad, inauguramos una exposición de fotos donde poníamos el sí y el no de los pueblos y ciudades, y lo explicábamos pues con fotos en color, aquellas zonas donde podemos llegar, y fotos en blanco y negro, pues todas esas barreras que nos encontramos. Y pues desde Tranvía se interesaron por facilitarnos la posibilidad de sensibilizar desde el propio tranvía y desde todas las paradas. Y ahí se han confeccionado unos carteles. La campaña se titula Queremos Vivir en Color, y hay 2 o 3 fotos en color de lugares como el García Sanabria, como la zona de la Catedral en La Laguna y el propio tranvía. Y luego pues en blanco y negro todas esas barreras de alcorques que no se cubren, de escalones, de rampas con una inclinación que no se ajusta a la norma y que no se puede subir. Y ya que me das la oportunidad, pues me gustaría dar las gracias a Tranvía de Tenerife, a Metropolitano, porque su compromiso con la discapacidad también es grande. Ellos están en continua mejora de procedimientos y de procesos. Ahora mismo estuvimos hace unos días viendo los nuevos sistemas para comprar el bono, que lo están poniendo en las paradas, y la verdad que es de alabar. Es de alabar porque por ahí hay voces que se levantan para decir que no a un tranvía que va hacia otro sitio, y la discapacidad está queriendo que se ponga toda la isla, porque podemos movernos en el área metropolitana gracias al tranvía. Mucho y muy bien, y además sin problemas, sin tener que llamar en cualquiera de los tranvías que llegan, en cualquier momento, bajarnos en cualquier parada, y eso es de agradecer. Y para finalizar, lo cierto es que estamos viendo que Queremos Movernos es una asociación muy activa. Están ustedes constantemente en diferentes campañas, pero además ahora, en próximo mes de mayo, si no me equivoco, los días 2 y 13 van a poner en marcha unas jornadas de discapacidad. Me gustaría terminar con esto, porque ¿en qué van a consistir esas jornadas? Pues sí, los días 2 y 13 de mayo tendremos unas jornadas de fiscalidad y discapacidad. Van a estar muy bien. Eso de fiscalidad suena bien. No sé si a las administraciones públicas les gustará tanto. Pues sí, va a consistir a ver, son 4 ponentes. El primer ponente, si mal no recuerdo, va a hablar de las personas con discapacidad, sus familias y el sistema impositivo, hablando pues del IRPF, de sucesiones y donaciones, de otros impuestos que de alguna manera afectan a la persona con discapacidad, de pues aclarar preguntas del tipo de, oye, me he quedado en una silla de ruedas, he tenido que arreglar mi casa, ¿podré desgravar algo? ¿Podré meter una factura en algún sitio? ¿Tendré derecho a alguna ayuda de algo? Luego el segundo ponente va a hablar de la fiscalidad y discapacidad para empresas y asociaciones. El tercero, de relaciones laborales y discapacidad, y el último va a estar muy bien, porque va a hablar de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad ante la administración. Las vamos a celebrar en la sede de la ONCE en Santa Cruz. Vamos a cobrar una cuota de inscripción, va a consistir en 1 kilo de comida. El que quiera ir a las jornadas, 1 kilo de comida para llevar al comedor de la Noria al final. Y por ahí hay otra serie de colaboradores y bueno, van a estar muy bien. Le hemos pedido a la directora general de discapacidad que nos acompañe,
Y probablemente para el cierre de jornada se desplace el asesor jurídico del SERMI estatal, que ya nos puede decir mucho de cualquier campo que afecte a la discapacidad en definitiva, pero en cuanto a fiscalidad y a defensa de los derechos, muchísimo. Pues sin duda unas jornadas muy interesantes. Nosotros invitamos también a nuestros espectadores a que acudan y se interesen también sin duda por esos derechos que tienen las personas con discapacidad, las personas en general y las personas con movilidad reducida en particular. Ana Mengíbar, muchísimas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. Sobre todo, pues mucha suerte en esa lucha continua en la que están inmersos en la asociación Queremos Movernos, porque sin duda, si necesitan algo, es también el apoyo de la sociedad. Muchas gracias a ti y a Mírame Televisión, porque nos dan la oportunidad al menos de seguir divulgando todas estas necesidades y todo lo bueno que vamos haciendo. Y sí, a las jornadas es muy interesante que se acuda porque van a estar muy bien, y cuando ya divulguemos quiénes son los ponentes y los contenidos, más van a gustar. Pues estaremos muy atentos. Ana Mengíbar, muchísimas gracias. Hoy la portavoz de la plataforma de la asociación Queremos Movernos ha estado con nosotros. Nosotros que les invitamos a que sigan toda su actividad en las redes sociales, son muy activos tanto en Facebook como en Twitter y en otras redes sociales, y yo creo que es una buena manera de estar al día de todos esos problemas, de todos esos obstáculos que muchas veces nosotros mismos como ciudadanos les ponemos a las personas que tienen alguna discapacidad, que tienen movilidad reducida y con las que les dificultamos su día a día en cuestiones que son muy sencillas de solucionar, incluso, insisto, no solo ya por las administraciones públicas, sino empezando por nosotros mismos. Nos despedimos, eso sí, sin antes recordarles que este sábado estamos de estreno, estrenamos ya ese nuevo programa de despiertos que hemos puesto en marcha aquí en Mírame Televisión, un programa de análisis de profundidad en asuntos de máxima actualidad y que tendrá una periodicidad mensual que estrenaremos la próxima semana en Mírame Televisión, pero que este sábado ya tendrá un primer paso, un primer estreno en el Aguer Espacio Cultural, en el municipio de La Laguna. Como saben, las entradas es gratuita, pero hay aforo limitado y las entradas se pueden recoger en el propio Aguer Cultural o en la tienda We Don't Panic en la calle Tavares de Cala. Nosotros les invitamos a que estén despiertos junto a nosotros en este primer programa de esta andadura que inicia Mírame Televisión con en este caso el capítulo de Hoyos de Ambición. Les dejo con la promo que hemos preparado para este programa. Esto es una prueba del gran atentado, aparte paisajístico, ecológico. O sea, Wimar al final es un queso lleno de agujeros por culpa de esas extracciones. Es que este es el mayor problema ecológico de Canarias. Que todas las administraciones fueron cómplices, sí, y que este ayuntamiento pues también fue cómplice, sí. Lo que pasa es que la ambición les pudo.